Que Dios les bendiga, un gusto nuevamente estar grabando para ustedes otro video más de la palabra de Dios. Ya hemos leído de la Biblia el libro de Génesis, hemos leído 14 capítulos, hoy nos corresponde el capítulo 15. Recordarles pues que hemos ya leído 14 capítulos, de los cuales pues tiene el libro de Génesis, donde se nos explica, ¿no?, de cómo el Señor ha ido pues haciendo todas las cosas en esta tierra, y cómo ha ido también dándose a conocer al ser humano, ¿no? En el capítulo 15, el título que lleva es Dios promete a Abraham un hijo, recordando que Abraham pues no tenía hijos, era un hombre ya mayor, y su esposa Sara no podía darle hijos, pero aquí es donde nos vamos a dar cuenta en este pasaje bíblico del libro de Génesis, donde dice el tema Dios promete a Abraham un hijo. Bueno, le damos ahora pues el inicio a la lectura, y pues esperando pues que le pongamos mucha atención. Dice el versículo 1: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dice el versículo 2: Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer, dice el versículo 3, dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dice el 5, y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Dice el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice el versículo 7, perdón. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dice el 9, y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola, y también un palomino. Dice el verso 10, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Dice el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dice el verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dice el verso 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Dice el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado
en buena vejez, dice el 16, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, dice el verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos y los cadmoneos, dice el verso 20, los eteos, los fereceos, los refaitas, y dice el verso 21, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Amén. Aquí podemos darnos cuenta que, según nos cuenta este pasaje, acerca de cómo Dios le hace un pacto con Abraham con respecto a su descendencia. Él no tenía hijos y ya eran bastante mayores, pero el Señor hace un pacto en el cual le dice que sí tendrá un hijo, que sí tendrá descendencia y que será una descendencia grandísima e incontable como las estrellas. Y dice en el verso 5, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea que de ese hijo que le iba a dar iba a salir una multitud pero enorme de personas, ¿verdad? Iba a ser un pueblo prácticamente grande y que no iban no iban ni a poder contar, dice, ¿verdad? Entonces dice en el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó. O sea que dice que Abraham creyó a esa promesa que el Señor le estaba haciendo. Él creyó en lo que él le había pues prometido, darle su prole, darle un hijo para que pudiese ser pues el heredero, no solo de sus bienes y sus cosas, sino que iban a ser los herederos de toda pues de la tierra, ¿no? Porque dice en el verso 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra, ¿verdad? Y dice el 4, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dice todavía ahí Abraham como que quería tener más, como decir, quería en verdad tener más seguridad de que lo que él estaba diciendo era algo que iba a hacer. O sea, él quería ver señales de aquello que el Señor le estaba prometiendo. Y dice el versículo 9, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Dice el 10, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Entonces él estaba pidiéndole esto para pues que esa iba a ser la señal del pacto. Era como ahora nosotros cuando hacemos un contrato o algo de ahí y firmamos. Ahí el Señor iba a firmar junto con él para decirle: mira, que lo que le estaba prometiendo iba a ser pues ya era más bien un hecho, era una realidad. Y dice en el 10,
en el 11, perdón, y descendían aves de rapiñas sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. O sea que Abraham estaba cuidando esa firma, ese convenio que el Señor había hecho con él, y no permitía que ninguna ave de rapiña llegara a quitarle esa firma de ese pacto, ¿verdad?, que el Señor estaba haciendo con él en ese momento. Nos da una gran enseñanza de que nosotros debemos cuidar muchísimo ese pacto que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no debemos permitir que el enemigo nos venga a arrebatar lo que el Señor ya firmó con nosotros, ¿verdad? Dice el 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya el Señor estaba también dando aviso de las situaciones difíciles que iban a venir, y que no, o sea, esto está bien claro, que el Señor nos ha dado una promesa, pero también sabemos que vienen pruebas difíciles, que vienen días difíciles, pero aquí viene la respuesta en el versículo 14, más también a la nación a la cual servirás juzgaré yo, y después de esto saldrás con riquezas. También el Señor dice que si él resiste a todo esto, él va a salir victorioso y muy beneficiado de esa esclavitud que van a vivir en ese tiempo. Y dice el versículo 15, y tú vendrás a tu padre en paz y serás sepultado en buena vejez. Aquí ya le hablaba de lo que sucedería con su descendencia. Él ya le estaba dando un adelanto de lo que se viviría más adelante con sus descendientes, ¿verdad? Que iban a ser ya Isaac, Jacob y todo. De ahí es donde, pero aquí nos vamos a ir dando cuenta, pero ahora solo estamos en el capítulo 15. Y dice en el verso 15 que él le dice que tendrá una vejez, que él va a vivir muchos años, en la cual pues va a vivir tranquilo, una vejez tranquila, y será sepultado con sus padres. En el 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amor, no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y dice en el 17, sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dice el 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Aquí está donde el Señor hizo, selló ese pacto, firmó ese pacto con Abraham, de que eso era ya una realidad y ya estaba pues para él hecho, que así sería lo que él estaba diciendo. Y aquí pues en el versículo 19 y el versículo 20 al 21 le dice los nombres de las tierras que serán a heredar, o que heredarán su descendencia en los postreros tiempos, ¿verdad? Y dice el 19, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos y los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos y los jerjeseos y los jebuseos. Esas eran todas las tierras que ellos iban a heredar, que el Señor les iba a dar en su debido tiempo, si ellos, ¿verdad?, persistían, si ellos también resistían y siempre pues mostraban esa fidelidad a Dios, y Él pues cumpliría esa promesa. Y aún así quizás con las fallas que hubiesen en el camino, Él siempre iba a cumplir esa promesa, porque bueno, iba a cumplir, no, la cumplió, y
En ese momento él selló cuando aquel horno que se miraba humeando, ¿verdad? Y salió aquel... Fue como que el Señor dijo, aquí estoy firmando, ¿verdad? Y esto es lo que nos enseña que nosotros, esta lectura nos enseña que debemos de cuidar mucho lo que, por decirlo así, el pacto que nosotros hacemos con el Señor, de en verdad, pues como Abraham, decirle al Señor si en verdad esto viene de Él, si lo que estamos haciendo es algo que Él así lo desea, y que pues para que podamos obtener la firma de Él, y obteniendo pues es un decir así la firma, pero es como ese sello de que Él pues nos respalda en lo que estamos haciendo, porque los tiempos son muy duros y difíciles ahora, más que nunca se están viendo muchísimas cosas, y ya pues el Señor, cuando nosotros nos bautizamos, ¿verdad? Que pasamos por estas aguas bautismales, cuando aceptamos al Señor, cuando en verdad le hacemos pues dueño y amo de nosotros, ¿no? Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, sabemos que hay un sello que Él hace, o una firma que Él hace con nosotros, porque pues somos, ahora es su Espíritu Santo que nos ha dejado, ¿verdad? Por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Él dio su vida por nosotros, porque nuestro Señor es nuestro Dios, así pues lo decidió, y así Él lo quiso por amor de nosotros, ¿verdad? Porque si no, pues ya si Él hubiese querido, pues ya ni estuviéramos, como dicen por ahí, contando el cuento, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno. Él tiene tanta misericordia y bondad para con toda la creación. Él desea que todos procedamos al arrepentimiento y le busquemos de corazón, con un corazón contrito y humillado ante su presencia, y buscando de Él no solo hoy, no solo hasta mañana, sino todos los días y en todo tiempo, sabiendo que de Él dependemos y que de Él somos y para Él somos, y que sus promesas se cumplen y se cumplirán, así como está escrito aquí en su palabra, ¿verdad? Que Él regresará y hará justicia, y habrá pues también pues un remanente, ¿verdad? Del que Él habla de que le dará la vida eterna a todo aquel que persevere y le busque, y pues siempre esté en esa comunión con el Padre, buscándole. ¿Y qué debemos hacer? Cumplir con sus mandamientos también, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el principal es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y con todo el corazón, con todas tus fuerzas, dice su palabra. No me he aprendido todavía el versículo, pero está acá en la Biblia. Y dice que sí, y también amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque no podemos decir que le amamos a Dios cuando estamos diciendo que no queremos a nuestro prójimo, o que nos cae mal, ¿verdad? Es algo a aprender, es una lucha, créanme que no es nada fácil, pero con Él somos más que vencedores, dice su palabra. Así pues, hasta aquí la lectura, espero pues que se me haya comprendido un poco, y si no, pues leo también sus comentarios. Y pues les exhorto, ¿no?, a que busquemos más de Dios, que le busquemos en oración, que leamos su palabra, porque ahí está la verdad también, porque Él lo dice también, que la escudriñemos, y también pues que lo hagamos de corazón, sabiendo que le hay, que Él es real, que Él es verdadero, que Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Se me traba la lengua, pero trato de decir las palabras lo mejor que puedo, ¿verdad? Bueno, les agradezco un gusto. Me gustaría que pues lean la palabra de Dios y le busquemos, ¿no?, ahora que es el tiempo. Les agradezco por haber visto mi video. Si quieren suscribirse, suscríbanse también, y si no, pues denle like, y nos veremos hasta la próxima en el capítulo 16. Será hasta la próxima. Bendiciones.